Hola, mi nombre es Priscila Isabel Muscú, soy del profesorado con especialidades sección 1. Este es un video para el curso de Estrategias de Comunicación Lingüística con el licenciado Germán Giovanni Gesteber Gutiérrez. Y antes de empezar, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes se imagina un mundo sin memoria? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es algo muy importante y un poquito complejo también, que es la historia. La historia y por qué es importante conocerla. La historia es el estudio del pasado de la humanidad. Se basa en hechos, procesos y cambios que han ocurrido a lo largo de todos estos años, desde que el hombre ha sido creado, y que han moldeado el mundo en su totalidad, de lo que son nuestros aciertos y de nuestros errores, para no volver a repetir los mismos errores, porque como dicen por ahí, el que no conoce su historia está condenada a repetirla. La historia tiene 4 elementos claves. El número 1 son los hechos históricos. Los hechos históricos son los eventos importantes, son las guerras, las revoluciones. Los hechos históricos son específicamente, pongámosle como que el día en el que se conmemora o el día en el que dice, por ejemplo, 15 de septiembre. 15 de septiembre es un hecho histórico. Como número 2 tenemos lo que son los personajes históricos, que son todos los líderes, científicos, artistas, todas aquellas personas que han marcado un cambio, todas esas personas que contribuyeron al cambio. Como número 3, ya me había perdido, tenemos lo que son los procesos. Los procesos no solo son los eventos en sí, las pautas, no solo son los hechos, son todas las transformaciones que han surgido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, retomamos, yo mencioné hecho histórico 15 de septiembre, el Día de la Independencia, pero tenemos un proceso, desde la anexión a México, desde la firma de el Acta de Independencia, desde los tratados que se firmaron con Iturbide. Todo eso es un proceso hasta llegar a lo que hablamos del principio, que eran los hechos históricos. Y como punto número 4, que es el último elemento, sería lo que son las fuentes históricas. Las fuentes son todos aquellos documentos, libros, artes, restos arqueológicos, también podríamos decirle, que nos ayudan a reconstruir el pasado. Pero para no irnos tan lejos y para no decir un libro en el que me cuente cómo surgió la firma del Acta de Independencia, podemos trasladarnos un poquito a lo que es nuestra vida diaria. Yo sé que más de algunos y más que todos observamos más de algo que nos recuerde una historia. Por ejemplo, los álbumes de fotografías. Una simple fotografía, aquí tengo tengo varias de hecho, pero aquí tengo los álbumes. Una simple fotografía. Una simple fotografía nos puede trasladar a momentos que fueron importantes para nuestra historia, porque nuestra historia también es importante. Ahora vamos a hablar porque es importante conocer la historia, porque nos ayuda a comprender el presente, ya que la historia son las bases del pasado que formaron nuestro presente, y ahorita en el presente vamos a construir un futuro. Nos permite evitar a repetir errores, como ya se los había mencionado, nos da una identidad cultural. Gracias a la historia somos quienes somos, gracias a la historia tenemos las costumbres que tenemos, gracias a la historia hacemos lo que hacemos. Y nos enseña cómo hemos avanzado como humanidad. La historia de nuestra vida diaria, muchas veces pensamos que la historia simplemente es el pasado lejano. La historia solo es la creación del universo, la teoría del Big Bang, de que si la Tierra es plana, si es redonda. Muchos pensamos de que eso solo es historia, pero no, la historia va más allá. La historia en nuestra identidad es nuestro apellido, nuestro idioma, nuestra cultura. Todo viene a hablar sobre lo que son algunos mitos, algunas ideas equivocadas, algunos tabús, podríamos ponerle, sobre la historia. Lo principal es que la historia es aburrida, pero creo que es más que nada por la manera en la que se nos presenta, que necesariamente tenemos que venir y aprendernos a memorizar fechas y aprender cosas tan exactamente. También se dice que la historia se trata solo de cosas del pasado, pero volvemos a caer a lo mismo. La historia influye en todo lo que somos hoy en día y en todo lo que vamos a hacer, o quizás no nosotros, pero quizás nuestros hijos, ir muy lejos, para darnos cuenta que la historia verdaderamente a través del años ha impactado grandemente en nuestra sociedad actual.
Si lo quieren ver así, para interesarse la historia es chisme de personas que uno no llegó a conocer. Así que recordemos que la historia no solo es el pasado, es el camino que nos trajo hasta aquí. Conocer nuestra historia es entender quiénes somos y hacia dónde vamos, y entender que podemos hacer el cambio. Y como una frase que les dije en el medio de esta conversación, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Es por eso que necesitamos saber, aprender y entender cuáles son los conflictos, cuáles son las situaciones que realmente no nos parezcan, para poder hacer un cambio. Porque la mínima cosa crea también una historia. Así que nada, los invito a conocer un poquito más de su historia, de la historia del país, porque ya vimos que la historia no es simplemente aprendernos fechas, que la historia no es exactitud, la historia no es exacta, ya que tenemos muchísimas versiones. Es por eso que la historia es un poquito muy compleja. Pero eso no quita lo interesante, eso no le quita lo interesante. Es por eso que si quieren tal vez aprender algo con exactitud en relación a la historia, aprendan de su familia, aprendan de detalles. Recuerden, porque recordar es volver a vivir, dicen por ahí. Y recordar también es parte de la historia. Así que nos vemos en el próximo video.